Bienvenido. Estás escuchando Un Minuto para Pensar con Jorge Lonzi. Es lo que quiero, quiero yo. Es lo que quiero, es lo que quiero, quiero yo. Es lo que quiero, es lo que quiero yo. Bueno, muy bien, estamos ya preparados para comenzar entonces con el mensaje de esta noche. Como podían ver recién, el mensaje de esta noche se llama no la honra viene de quienes menos los esperan. Así viene el mensaje de esta noche. Vamos a hablar de cuando recibimos honra y que muchas veces no viene de donde nosotros estamos realmente esperando que venga, ¿no? Dios nos sorprende muchas veces. Entonces quiero hablar de ese tema esta noche, pero primeramente quiero que podamos tener un momento de oración. Yo les voy a pedir que donde ustedes están me acompañen en una oración para poner toda esta reunión en las manos de Dios y que todo salga conforme a su voluntad. Papá, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te bendecimos, te adoramos. Papá amado, en el nombre de Jesús venimos a tu presencia a rendirnos, a entregarnos, a darte todo lo que somos, todo lo que está en nuestra vida, Dios mío, lo rendimos delante de ti. Señor amado, toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo lo que nosotros somos lo postramos delante de tu trono, delante de tu presencia. Nos rendimos delante de ti reconociendo que eres nuestro Dios, que no solamente eres nuestro Padre, sino que eres nuestro Dios y que mereces toda nuestra adoración, nuestra rendición y nuestra entrega. Papá, te amamos con toda nuestra vida. Venimos, Dios, en esta hora a pedirte, Señor, que en primer lugar, Dios mío, tú tomes control de cada uno de nosotros a través de tu Santo Espíritu, que tu Espíritu Santo en esta hora se pueda llevar toda carga, toda preocupación, todas aquellas cuestiones que puedan ser un impedimento para que la palabra de Dios penetre profundamente en cada uno de nosotros y produzca el fruto por el cual va a ser soltada. Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas, saca toda distracción, toda preocupación, toda cuestión que venga a perturbar la mente de mis hermanos, quítala ahora mismo, Espíritu Santo. Llévate las cargas físicas, emocionales y espirituales que mis hermanos tienen, allí donde están ellos ahora, que la unción de tu Espíritu caiga fuertemente y los toque en este lugar, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, te agradezco por esta posibilidad que me das una vez más de transmitir a través de este medio un mensaje tuyo, y te ruego, Dios mío, que tú pongas tu mano sobre todo lo tecnológico para que todo funcione bien, y sobre todas las cosas y principalmente que a través de mí pueda tu Espíritu tomar control y hablar lo que tengas que hablar. Señor, toma control de mi vida y habla lo que tengas que hablar. Usa mis labios, Señor, para bendecir a tus hijos, para bendecir a tu pueblo y a tu iglesia. Señor, te amamos, te damos la gloria y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos queridos, vamos entonces ya al mensaje que tengo preparado esta noche para ustedes. Como les decía, el mensaje se llama La honra viene de quienes menos lo esperas. La honra viene de quienes menos los esperas. Y quiero poner una base bíblica a lo que voy a hablar en esta noche. En realidad no es una base bíblica, sino que tomo esta parte de la Escritura como algo que me inspiró a contarles y hablarles esta noche el mensaje que Dios puso en mi corazón. Esta palabra, esta porción de la Biblia está en 1 Samuel, capítulo 16, del verso 4 en adelante. Si quieren podemos leer del versículo 1, pero yo voy a leer del verso 4 para avanzar, porque esta historia la conocemos todos, cuando el profeta Samuel va a ungir a David como rey. Entonces ya todos conocemos la historia, sabemos que él fue enviado por Dios al lugar, pero vamos a arrancar del verso 4. Estamos en 1 Samuel capítulo 16, estamos en la Nueva Versión Internacional, me gusta mucho esta versión. Vamos a leer desde aquí entonces, del verso 4. Dice así: Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecer al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin dudas, que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado.
La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Samá y Samuel repitió: tampoco este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos?, le preguntó Samuel. Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Ok, hasta ahí la parte de la Biblia, la historia de Samuel con ungiendo a David, lo que hemos leído hasta recién. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor me habló a través de este pasaje, a través de este pasaje bíblico? Estábamos en oración la semana pasada con mi esposa, como siempre estamos en intercesión, y en un momento oré en esta dirección utilizando este pasaje bíblico. Recordé algo a través de este pasaje bíblico, Dios me empezó a hablar, y durante unos cuantos días Dios me estuvo hablando. No lo compartí la semana pasada porque también se sumó a la palabra que me dio Dios en cuanto a estar siguiéndolo de cerca o de lejos al Señor. Entonces elegí aquella palabra para la semana pasada y esta para hoy, pero ya hace unos cuantos días que esta palabra da vuelta en mi mente, y entonces yo me estaba pensando, ¿no? Digo, ¿cuántas veces nosotros somos escogidos por Dios para algo, y de repente la gente que nos rodea no se da cuenta que hemos sido escogidos para Dios, que hemos sido ungidos por Dios para llevar adelante una misión o lo que sea, y no recibimos por causa de eso la honra que debemos recibir por distintas circunstancias que ahora la vamos a ver. Pero no solamente hablo de un ministerio, no solamente hablo de un servicio para Dios, digo de repente que el plan, el propósito que Dios puede tener con tu vida, y tú no recibas el reconocimiento de la gente que es más allegada a ti, como tus padres, tu familia, tus amigos, parientes y demás, hermanos de la iglesia, y podemos hacer la lista lo más larga posible, ¿no? Pero el tema es que muchas veces no recibimos honra de quien estamos esperando honra, ¿sí? Nosotros creemos que los demás pueden ver en nosotros lo que nosotros estamos viendo y lo que sabemos que el Señor puso en nuestras vidas, y los demás no. Entonces como que se nos empieza a hacer un conflicto en nuestra vida de que si realmente Dios nos llamó, Dios no nos llamó, Dios tiene un propósito conmigo, no lo tiene. ¿Cómo puede ser que los demás no se den cuenta? ¿Cómo puede ser que me traten como cualquier cosa, siendo que Dios ha puesto algo en mí? Entonces empezamos con unos conflictos que yo esta noche quiero poder sacarlos de nuestra mente y poder ya liberarnos de todos estos pensamientos que a veces truncan nuestro camino hacia la bendición ministerial, si es que tenemos ministerio, o hasta a la bendición que necesitamos para poder desarrollarnos en la vida y para cumplir un propósito o un plan específico que Dios tenga con cada uno de nosotros. En este caso específico, en el que estábamos leyendo recién de la Biblia, en el caso de la historia de Samuel con David, vemos de repente que David no recibió honra de aquellos que deberían haberlo honrado. En primer lugar, cuando Samuel se presenta a este lugar, viene guiado de parte de Dios y dice: bueno, vamos a hacer una reunión, vamos a presentar un sacrificio, una ofrenda a Dios, y yo me lo imagino como cuando uno dice: bueno, vamos a hacer un culto, no llamen a toda la gente, vamos a hacer un culto especial porque vamos a honrar a Dios, ¿no? Y era especial, vaya si era especial esa reunión, se iba a ungir al próximo rey, porque Dios ya había descartado del trono a Saúl y estaba buscando un nuevo rey, y Dios ya sabía quién era ese rey, pero los hombres no lo sabían. Entonces, en esa reunión que arma Samuel, que me hace acordar mucho a las reuniones especiales que se arman en la iglesia ahora, que va a venir el apóstol, el profeta ungido, a meter su mano y bla, 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 y ahí se arma todo, invitamos gente y demás, todos fueron invitados menos David. O sea, David nadie lo tuvo en cuenta. O sea, bueno, David déjenlo por ahí por un costado. Total, David está cuidando las ovejas, David está haciendo un trabajo menor, David está haciendo un trabajo que no tiene peso. ¿Cómo lo vamos a llamar? Vamos a traer un pastor de ovejas acá delante del profeta, que viene a hacer una gran presentación de lo que Dios le habló y viene a ungir al escogido de Dios y bla, bla, bla.
Ese escogido no puede ser el pastorcito de ovejas, no puede ser el chiquito, el jovencito ese que anda ahí con olor a oveja por allá atrás. No, ese no debe ser otro. Entonces no lo invitemos, ¿sí? Dejémoslo fuera de esta reunión. Y muchas veces ahí es donde se empieza a cometer el error, ¿no? Porque muchas veces hay personas que juzgan mal a personas que Dios escogió para hacer cosas grandes. David había sido escogido para hacer cosas grandes y la gente digamos, de su entorno no lo podía ver. Tal vez, bueno, lo cotidiano, de verlo todos los días, ¿no? De esto de ser familiar y demás, puede que haga que no lo vean como Dios lo ve. Pero lo triste pasa es cuando de repente tú ya eres parte, de repente, no sé, de un ministerio y demás, cuando Dios puso algo en tu vida y los que están a cargo del ministerio no lo ven. Ahí ya es un problema más grave, pero no quiero meterme todavía en ese tema. Me voy a meter en ese tema esta noche, todavía no lo voy a decir. Pero porque me ha tocado en estos últimos 2 meses, por ejemplo, hablar con muchas personas que han sido descartadas de ministerios por causa de que no los han honrado y no los han tenido en cuenta y bueno, creo que se está cometiendo un error grave. Entonces quiero hablar un poco de las dos cosas, ¿no? De lo que es la vida, en propósito que Dios tenga con tu vida fuera de lo ministerial y otro con lo ministerial. Ahora, vamos al caso. ¿Qué pasó en este momento con David? Por ejemplo, fíjense lo que ocurre con el padre. El padre, yo creo que un padre debe honrar a su hijo, así como el hijo honra al padre, el padre también debe honrar a su hijo. El padre lo debe tener en cuenta, el padre lo debe valorar. El padre ama al hijo y por cuanto ama al hijo desea la promoción del hijo. Me explico lo que estoy diciendo. O sea, un padre que está en sus cabales, lo que más va a querer que su hijo sea bendecido, que su hijo sea prosperado, que su hijo crezca, que su hijo se desarrolle, que su hijo lleve un propósito que Dios tiene con su vida. Es lo más lógico que un padre puede esperar de su hijo. Pero en este caso vemos que el padre de David no lo tenía en cuenta David. No lo tenía en cuenta como el futuro rey que podía llegar a tener Israel. Era muy joven, cuidaba ovejas. Entonces ese muchacho no podía ser el escogido de Dios. Entonces junto a los que él también creía que podían ser los escogidos de Dios. Entonces yo veo aquí que el padre en primer lugar lo que hace es una diferencia entre los hermanos de David. ¿Sí? Entre todos los hermanos hace una diferencia, ¿sí? Escoge a 7 y a 1 lo deja aparte, hace una diferencia, como muchas veces hoy en día se hace una diferencia en las familias y en los ministerios, ¿sí? En tanto en un lado como otro se hace muchas veces una diferencia, ¿sí? No sé, nos cae mejor, o parece, o creemos que puede hacer tal cosa y aquel otro no, y entonces caemos en un juicio apresurado y no nos damos cuenta que a veces estamos descartando a gente que Dios no descarta. Dios no descarta a nadie, ¿sí? Dios conoce los tiempos de cada una de las personas y unos pueden entrar en el propósito que Dios tiene con su vida, no sé, a los 20 años y otro puede entrar a los 70 años, eso no importa, depende de la persona. Dios nunca va a dejar de querer que esa persona se pueda llegar a levantar y cumplir el propósito que Dios tiene con su vida. Pero aquí vemos, en este caso, al padre que debería honrar a su hijo, a todos sus hijos, al padre que debería valorar a todos sus hijos, lo vemos haciendo diferencia, ¿sí? Lo vemos haciendo diferencia. Y dice aquí, yo tengo una ayuda de memoria aquí, que los invitó a todos sus hijos a la reunión especial, menos al pequeño, ¿sí? Había una reunión especial, ahí va a ser ungido el rey de Israel, y vaya dato que tenía el padre, uno de sus hijos iba a ser el rey de Israel, iba a ser ungido por el rey de Israel. No era una reunión cualquiera, no era un culto más, no era un cultito más donde vamos, cantamos, adoramos y ponemos una ofrenda. Este era un culto especial, era una reunión especial donde se iba a ofrecer sacrificio de adoración a Dios, una ofrenda importante a Dios. ¿Por qué? Porque era tan importante la reunión de que ahí se iba a elegir el próximo rey de Israel. Entonces, vemos que entonces esto magnifica mucho más la falta de honra y de valoración que el padre del padre tenía con David, que Isaí tenía con su hijo. Entonces, creo que hoy en día sucede mucho esto, ¿no? Buscando, ¿no? algo paralelo, algo cercano a esta historia. Vemos que hoy en día muchas personas no valoran a sus hijos como los deberían valorar, sean sus hijos naturales como sus hijos espirituales. No los valoran porque piensan que aún son jóvenes como para desarrollarse, como para crecer, como para hacer cosas para Dios. Creen que con lo que están haciendo está bien, con que cuiden las ovejitas por allá al fondo está bien, no hay que darle mucho protagonismo porque todavía no están preparados, entre comillas, ¿no? Preparado, como si estar preparado es tener grandes estudios teológicos o grandes no sé, enseñanzas encima y grandes títulos, cuando en realidad estar preparado es tener un corazón para el servicio y tener amor por la gente.
Sí, si tú puedes tener un doctorado en teología, pero no tienes amor por la gente, no te sirve nada ese doctorado. Solamente es un título, una chapa que dice quién eres, nada más. Pero en realidad necesitas el amor por la gente. Y de repente vemos aquí que Isaías estaba haciendo una diferencia. ¿Sí? Como padre estaba haciendo una diferencia. Como padre natural o padre espiritual, lo que quieras tomar en esta noche, estaba haciendo una diferencia con sus hijos. Y había un hijo que no lo estaba teniendo en cuenta. Y yo pongo aquí que no lo estaba teniendo en cuenta porque creo yo, ¿no? Que él creía que era muy joven, ¿sí? Y que era simplemente un pastor de ovejas. ¿Cómo alguien tan joven y él que era simplemente un pastor de ovejas podría llegar a ser rey? Hay mucha gente que te juzga mal. Hay muchos padres, ¿sí? Que juzgan mal a sus hijos, que desestiman lo que Dios pueda poner en sus hijos, porque cuando tiene que ver con una cuestión ministerial o cuando tiene que ver con una cuestión de servicio para Dios, no pasa por lo que ese hijo sea o lo que tenga, sino por lo que Dios deposite. Porque cuando nosotros vamos a servirle a Dios, no es lo que nosotros somos, ni lo que nosotros decimos, ni lo que sabemos, sino lo que Dios deposita en nosotros. Es, ¿hay unción o no hay unción? Cuando tú tienes unción se nota, y cuando no tienes unción también se nota. Cuando tú vives en santidad se te nota, y cuando tú vives en no santidad se te nota. Cuando tú eres una persona íntegra se te nota, y cuando eres una persona hipócrita se te nota. O sea, no hay una forma de decir, vamos a tapar esto, tarde o temprano se nota. Entonces, de repente aquí vemos un padre que no estaba valorando a su hijo. No estaba valorando porque de repente, no sé, era muy joven como para ser rey, era simplemente un pastor de ovejas. ¿Cómo un pastor de ovejas va a ser rey? No puede ser que un pastor de ovejas sea rey. De ninguna manera un pastor de ovejas. ¿Dónde se ha visto que un pastor de ovejas sea rey? Entonces entran las conjeturas, entran los juicios, los prejuicios, ¿sí? Y muchas veces, y lo más doloroso para un hijo, que venga de un padre, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos sido dañados por nuestros padres en alguna área? No digo que en toda, no digo que nuestros padres son unos ogros, pero tal vez no lo hicieron por maldad, pero muchas veces nos hemos sentido no valorados o no honrados, ¿sí? Por causa de que de repente creían que no estábamos preparados o capacitados para hacer cierta tarea. Bueno, en esta noche es hora que te liberes de ese sentimiento, es hora que perdones a los que te hayan tratado así, que te dejes ir ese sentimiento, que te saques esa mochila que llevas encima, porque a Dios no le importa eso. Tú no tienes que estar esperando la honra de ciertas personas, tú tienes que estar esperando que primeramente que Dios te honre, que Dios te muestre, que Dios te manifieste, y luego verás que muchas personas que tú ni conoces vendrán a honrar tu vida. Aquí el tema no pasa por enfocarte quién te honra, sino por enfocarte en hacer lo que Dios quiere que hagas. David se enfocó en ser rey. David no se enfocó en que el padre lo trató mal, o que los hermanos lo trató mal, o hasta que el profeta también no lo estaba mirando con una cara como este va a ser el rey. Ahora vamos a ver. Fíjense lo que pasó luego. Vamos a ver la reacción de los hermanos. ¿Qué pasó con los hermanos? Los hermanos, dice, pensaron en su promoción personal. El padre le dijo, vamos muchachos, la reunión, viene un profeta tremendo, hoy alguno de ustedes es ungido por rey. Ninguno de los hermanos fue capaz de decirle a David, hey, papá, acordate que David está en el campo, es nuestro hermano, también tiene que estar. No, todos pensaron en su promoción personal. Hoy en día vemos una iglesia pensando en su promoción personal. No se piensa que el otro pueda ser promocionado. No se piensa eso. ¿Por qué? Porque hay celo, porque hay envidia, porque hay orgullo, porque hay pedancia. Entonces, hay una competencia que se genera muchas veces dentro de la iglesia entre hermanos de la iglesia, y hablo hermanos, no hablo solamente de los que no son ministros, también los ministros, todos aquellos que son hermanos dentro de la iglesia del Señor. Hay como una cuestión de competencia, de celos, de envidia, de un montón de cosas que se generan ahí, y que hace que de repente cuando se va a manifestar Dios y Dios va a hacer algo poderoso, dejamos muchas veces de lado a otro, porque quiero que me toque a mí en lugar que le toque al otro. No sea cosa que vamos a reunión y salga el otro bendecido y yo no. No, vamos a pensar primero en mí. Esto fue lo que hicieron los hermanos de David. Los hermanos de David tampoco honraron a David. Los hermanos de David, cada uno pensó en su promoción personal. No hay uno de los hermanos que le haya dicho al padre, padre, recuerda que David está en el campo con las ovejas, ve a buscarlo y después vamos todos juntos. No, ninguno. Todos pensaron en su promoción personal. Por eso te digo, si has tenido problemas con algunos hermanos que te han querido pisotear la cabeza para ser promocionados ellos en lugar de ser promocionado tú, es hora que también los perdones, que dejes ir ese rencor, que dejes de ir dejes ir de tu vida y dejes que salga ese resentimiento que puedes llegar a tener, porque tú no estás esperando la honra de tus hermanos ni la honra de tu padre, tú estás esperando la honra de Dios y de quienes Él escoja para honrarte. Dice aquí, tengo anotado, que los hermanos, ¿sí?, ignoraron a sus hermanos como candidato porque, dice, seguramente estaban influenciados por el juicio de valor que su padre tenía. Repito, ignoraron, ¿sí?, que su hermano podría ser un candidato. ¿Por qué? Porque seguramente estaban influenciados por el juicio de valor que el padre de ellos tenía.
Isaí dijo, vamos muchachos que hay una reunión para todos nosotros, ¿sí? Dejémoslo a David. David, ¿qué va a ser David elegido? ¿Sí? Y se fue con su banda, se fue con su grupo y David quedó. Entonces, ¿qué lo quiero decir con esto? Hay muchas personas hoy en día, ¿sí? Hay muchas personas hoy en día que tal vez no honran a sus hermanos porque son influenciados por el liderazgo que está sobre ellos. Si el liderazgo no honra a todos por igual, entonces va a haber sectores de la iglesia que no va a honrar a las otras personas. Por eso que se generan divisiones en la iglesia, por eso que se generan peleas, por eso que se generan discusiones, por eso que se generan tantas cosas dentro de la iglesia del Señor. Se genera ¿por qué? Porque muchas personas que están influenciadas por un padre o por un líder o por un pastor o quien sea, que no honra a todas las personas por igual. Entonces, ¿qué sucede? A la hora de ellos tener que honrar a ciertas personas no lo hacen porque están influenciados por un juicio de valor de alguien que está arriba. Es como que no pueden pensar por sí mismos, piensan por lo que piensa el que está arriba, no por lo que ellos pueden pensar. Entonces hacen un juicio de valor sobre ciertas personas y dice esta persona Dios no la puede usar, no, esta persona Dios no puede hacer tal cosa, no, esta persona no puede ser promocionada, no, esta persona no puede servir al Señor porque no hizo instituto bíblico, esta persona no puede hacer tal cosa porque no hizo tal otra, esta persona no puede ir a ministrar a nadie porque no, ¿cómo va a ir a orar por un enfermo? Y tal vez hace 15 años que está dentro de la iglesia, ¿cómo no va a ir a orar por un enfermo? Alguien que hace 15 años está dentro de una iglesia, que no necesita el don de sanidad para ir a orar por un enfermo, tiene que tener fe y amor por las personas. Entonces, hay muchas cosas que ocurren, que muchas personas que son preciosas para Dios y personas que son escogidas escogidas por Dios, personas que son ungidas por Dios, sufren muchas veces esta lucha interna de saber lo que Dios puso en su vida, pero también ver por otro lado que hay gente que supuestamente están en el mover de Dios, están donde se manifiesta la gloria de Dios, están donde se manifiesta la profecía de Dios, están en ese lugar pero no pueden dejar de pensar en ellos mismos y estar todo el tiempo pensando en su propia promoción, pensando en su propio crecimiento, en lugar de ver que hay otras personas que Dios tal vez escogió y poder honrarle, decirle, bueno, ven aquí, participa con nosotros porque tal vez esto es para ti, no para nosotros. ¿Me entienden? Hay mucha cosa de esta fea dentro de la iglesia que Dios tiene que empezar a limpiar, porque estamos viendo los últimos tiempos. Yo estoy convencido de eso. No digo que mañana va a venir el Señor, que el Señor va a venir, porque Él dijo que iba a venir. Él dijo que Él habló de su segunda venida y Él va a venir a buscar a su iglesia, pero no puede venir a buscar una iglesia como está hoy. Una iglesia que se pelea, una iglesia que discute, una iglesia que se divide, una iglesia que las motivaciones del corazón son sus propias promociones y sus propios crecimientos y ser llamado apóstoles, ser llamado profetas, ser llamado esto, en lugar de servirle al Señor y punto, en lugar de buscar el beneficio de las más personas en vez del beneficio propio. O sea, Dios no puede venir a buscar una iglesia así. Entonces Dios tiene que venir a buscar una iglesia limpia, sin marcha, sin arrugas. Entonces Dios nos trae estos tipos de mensajes para transmitir. Tal vez no sea el mensaje que querías escuchar esta noche, pero es lo que Dios me puso en mi corazón y te lo quiero compartir. ¿Por qué? Porque si de repente tú eres una persona que no valoras a los que están a tu alrededor, estás en un problema, porque Dios no hace acepción de personas. Ahora, si tú estás del otro lado, te sientes que nunca te honraron, te sientes que nunca te valoraron, bueno, entonces este mensaje lo tienes que escuchar. ¿Por qué? Porque yo hoy te quiero desenfocar de esperar honra de aquellos que tal vez nunca te vayan a dar honra. Lo más lógico es que tú esperes honra de tu padre natural, de tu padre espiritual. Lo más lógico es que tú esperes honra y valoración y aprobación de tus hermanos. Es lo más esperable, es lógico que uno lo espere, pero muchas veces no se da así. Entonces, ¿qué vas a hacer si no se da así? Te vas a poner a enojarte, te vas a poner a pelear, te vas a deprimir, vas a decir, yo no hago más nada para Dios, entonces a mí la vida ya no me importa, a mí no me valoran, nadie me tiene en cuenta. No tienes que hacer eso. Tienes que enfocarte en lo que Dios quiere con tu vida. David se enfocó que tenía que ser rey. Él no se preocupó que el padre no lo invitó, no se preocupó que los hermanos no lo tuvieron en cuenta, él no se preocupó por todo eso. Es más, después continuó la falta de honra para David. Ahora lo vamos a ver. Fíjense, ¿qué pasó el profeta? Esto lo paso rápido porque de esto de Samuel se ha hablado muchísimo. Bueno, que Dios le dijo, yo no miro como tú miras, y no, yo miro el corazón de la gente y bla, bla, bla. Yo no voy a hablar de ese mensaje porque ya está muy trillado, ya todos han predicado de eso. No voy a predicar de eso. Quiero simplemente hablar del tema de la honra. Pero, ¿qué pasó con Samuel? Samuel se dejó llevar por las apariencias. ¿Sí? Entonces, aquí vemos tres tipos de personas que no honraron a David. ¿Sí? Tres tipos de personas. Primero, el padre, que debería honrarlo, porque era su hijo. Los hermanos, que deberían honrarlo, ¿por qué? Porque era su hermano y ellos tendrían que haber creído que también en la promoción de su hermano, o haber deseado la promoción de su hermano. Y, por último, perdón porque estoy un poco resfriado. Y por último, decía, está el profeta.
no se dejó llevar por las apariencias. Sí, obvio que después, bueno, llegó David, lo ungió y toda la historia que sabemos, pero en el primer momento se dejó llevar por las apariencias. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? ¿A dónde quiero llegar en esta noche para ir ya enfocándonos realmente en lo que te quiero hablar? La honra, ¿sí?, viene de quienes menos tú lo esperas. ¿Sí? Por ejemplo, luego que David fue ungido, vamos un poco de historia, luego que David fue ungido, ¿sí?, como rey, siguió trabajando como pastor de ovejas, no fue a ser rey. No fue que él dijo, bueno, ahora me acaban de ungir de rey, vamos a dejar las ovejitas para otro, a ver Saúl, si te me corré del trono porque yo me tengo que sentar ahí. Vino el profeta y cuando nadie esperaba, él me honró delante de todos, me ungió y yo soy el rey. No pasó eso con David. David fue ungido como rey y volvió a cuidar ovejas. Volvió otra vez a cuidar las ovejas. O sea, ¿qué me habla esto? El padre y los hermanos lo volvieron a tratar exactamente igual cuando delante de ellos se manifestó Dios con profecía y con unción de gobierno y de rey, y aún así los hermanos y el padre lo siguieron tratando como pastor de ovejas. Esto es terrible. ¿A cuántas personas le pasa que de repente van a una reunión súper ungida? ¿Sí? Los ángeles vuelan por todos lados ahí. Hay una cuestión, una revolución espiritual impresionante. Viene de repente un profeta, un apóstol, quien sea, te llama del medio del montón. Te da una palabra profética tremenda. Una palabra de unción, una palabra de gobierno, una palabra que te activa, una palabra que te honra delante de todos los demás que jamás pensaron que vos ibas a hacer eso para Dios. ¿Sí? Te dan una palabra tremenda. Termina la reunión y vienen y te golpean la espalda y te dicen, muy bien hermano, qué bueno, qué linda palabra que Dios te dio, qué tremendo esto que lo otro. Pero al otro día te siguen tratando exactamente igual como siempre te trataron. Nadie te va a honrar, nadie va a decir, guarda que esta persona pesa una palabra importante. No, te van a seguir tratando mal, te van a seguir teniendo no muy en cuenta. Tal vez si tú estás en una iglesia que no dejan crecer a nadie, no te van a dar la posibilidad de crecer, no te van a dar la posibilidad de servir, te van a poner miles de trabas para hacerlo, o cuando estés creciendo te van a poner la pata sobre la cabeza para que ya no crezcas más, o sea, cosas que superes al pastor. Y todo ese tipo de historia, ¿me entienden? Que a David le pasó. A David lo siguieron tratando como pastor de ovejas. David no recibió la honra de quienes la debía recibir. Recuerda que este mensaje que estoy diciendo es, vas a recibir honra, pero de los que menos tú esperas. David tendría naturalmente que esperar la honra de su padre y su hermano, mucho más ahora que habían estado en una unción profética, una manifestación del Espíritu, Dios honrándolo delante de todo y ungiéndolo como rey. Mucho más el padre y sus hermanos lo tendrían que haber tratado como el rey que era. ¿Pero cómo lo trataron? Como pastor de ovejas, como el simple muchachito que todavía no sabe nada, que siga pastoreando ovejas porque aún no tiene la unción de gobierno. Entonces lo siguieron mandando allá con las ovejas, ¿sí?, fuera de todo, sin protagonismo y demás. Pero como los hombres no pueden parar lo que Dios tiene preparado para una persona, los hombres no pueden. Por más que los hombres no te quieran honrar, por más que los hombres no te quieran promocionar, por más que los hombres no se den cuenta de lo que Dios puso en tu vida, Dios se va a hacer de la suya para que en algún momento se manifieste lo que Él puso sobre tu vida en esa reunión especial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios preparó todo un escenario para que David se manifestara. Fue su encuentro con Goliat. Ustedes lo recuerdan también esa historia. Cuando David y Goliat sí se presentan ahí, David se presenta en la batalla contra Goliat. No le voy a contar la historia, usted ya la sabe, miles de veces la ha escuchado, la ha visto por televisión y demás. Ahora, ¿qué es lo que sucede en ese momento? David va al campo de batalla y va como el nene de los mandados, ¿sí? El padre lo envía a llevarle quesos y algunas cosas y comida a sus hermanos. Va como el chico de los mandados. Ni siquiera todavía el padre sigue creyendo que su hijo es rey. Ni siquiera el padre sigue creyendo que su hijo ha sido ungido para ser rey. Y lo envía al campo de batalla no para que tome control de ese ejército cobarde que estaba ahí, que se asustaba por un grandote que salía a gritar, sino lo manda a llevarle comida a sus hermanos. O sea que el padre sigue deshonrando a David. El padre no sigue creyendo que David había sido ungido por rey. El padre aún sigue frenando el llamado de David con su actitud. David se presenta con sus hermanos y sus hermanos se pelean contra él. Dice, ¿qué viniste aquí a burlarte de nosotros? Bla, 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 bla. Los hermanos siguen pensando mal de David. David se presenta delante de Saúl. Y ni siquiera Saúl, el rey que ya estaba saliendo, quien iba a ocupar su lugar, ni siquiera Saúl lo tiene en cuenta. Hasta Saúl medio como que se ríe cuando viene, como diciendo, nos va a salvar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dios, aunque los hombres no honraran a David, aunque los hombres no valoraran a David, y aunque los hombres no valoraran lo que Dios había puesto en David, aún así Dios se valió para que todos vieran quién era David, bajo la
unción y el poder de Dios. Era un muchachito, un chiquito, no era un guerrero, pero destruyó un gigante, ¿sí? Y lo hizo con estrategia, no lo hizo con fuerza. Lo hizo con estrategia y con la guía de Dios. Y destruyó un gigante, y a partir de ese momento, a partir de ese escenario que Dios preparó para David, David empezó a ser honrado, pero no por lo que debían ser honrados. Su padre y sus hermanos no dicen que andaban detrás de él diciendo, ¡oh, qué tremendo, mi hijo es un rey! No, lo primero que pasó que David fue llevado, como ustedes saben, al palacio, y allí lo llamó Saúl. Empezó como el guitarrista, el que le tocaba la arpa a Saúl, después fue el capitán del ejército, empezó a tener mucho éxito en las batallas, y ahí comenzó el problema con Saúl, otro que tampoco le daba honra. Saúl empieza a generar todo un conflicto con David, cosa que a nosotros también nos pasa, a todos nos pasa. Estamos ahí en el palacio, sabemos, este es el lugar donde yo voy a gobernar. Este lugar donde Dios me dijo que se iba a manifestar su gloria sobre mí. Estoy acá, que bueno, ya debe faltar poco. Ya estoy ahí a punto de comenzar a vivir en la gloria que Dios tenía preparada para mi vida. Estoy ahí, qué bueno, llegó el momento, pero no, ¿sabes que todavía no? Todavía no, todavía tenés que enfrentar un montón de cosas para ser realmente manifestado por Dios mucho más y para ser honrado como debe ser honrado. Aún, tal vez Dios se está manifestando y muchos lo están viendo, pero aún así no está siendo honrado como debes ser honrado. Aunque estés ahí en el palacio, en el lugar donde Dios te puso, en el lugar donde Dios te quiere, aún así todavía falta algo. Algo falta, y lo que falta es que te honren. ¿Sí? Y todavía vas a seguir recibiendo deshonra, vas a seguir recibiendo persecución, vas a seguir recibiendo críticas, vas a seguir recibiendo celos, envidia, todo lo que recibió David. Fíjense, luego que David llega al palacio, yo escribo aquí, él dice, luego estando en el palacio, no fue honrado, sino todo lo contrario, lo celaron, lo quisieron matar. Luego fue perseguido, vivió en el exilio prácticamente, escondiéndose en el desierto, en cuevas, anduvo como forajido por la tierra, siendo que ya era para Dios un rey. Y él de repente está solo ahí en la cueva de Adullam, solo ahí, y de repente dice que Dios le envía 400 personas y había gente que estaba amargada, entristecida, endeudado. Lo peor que le puede haber mandado a Dios, toda esa gente se acercó a David. Esa gente que no recibía honra de parte de su rey Saúl, esa gente que no era ministrada, podemos decir, por Saúl, toda esa gente fue a buscarlo a David. Y ahí comenzó un tiempo de honra para David. Quiero decirte algo y te lo digo proféticamente en esta noche. Hay muchas personas que están en el ministerio que se creen que son los super apóstoles, los super profetas, y creen que tocan el cielo con las manos, y creen que jamás van a ir para atrás. Y se olvidan de la gente por causa de su propia promoción, por causa de su propio crecimiento, por causa de que todos se saquen el sombrero delante de ellos, los honren y le abran puertas ministeriales. Esa gente va a tener que en un momento dar cuenta delante de Dios, porque esas personas que les rodean, tarde o temprano se van a ir de su lado. Se van a ir de su lado, ¿por qué? Porque no reciben honra, porque no reciben respeto. Y esa gente tarde o temprano se va a ir a aquellos que sí trabajan con la gente, aman a la gente, restauran a la gente sin importar su condición. David no era rey en el trono, pero ya era rey como persona. Él era un rey como persona. Por eso la gente vio la integridad de David, la gente vio el amor de David, la gente vio el servicio de David, la gente vio el valor de David. Y todos aquellos que estaban con Saúl dejaron a Saúl y se fueron a buscarlo a David. Y tomaron en cuenta el consejo. Ellos vieron, ¿cómo puede ser? Nosotros tenemos un rey y el rey anda queriendo matar a un solo hombre. ¿Qué problema tiene? Con tanta raíz de amargura tiene que andar siguiendo a David para matarlo por todos lados. Nosotros no queremos que ese hombre nos gobierne. Vamos a buscarlo a David, que aún teniendo dos posibilidades de matarlo a Saúl, no lo mató. Aún sabiendo que era el rey que Dios ya había descartado, aún así lo respetó y no lo mató. Queremos estar con David. David es un hombre de honra, David es un hombre de integridad, David es un hombre que perdona, David es un hombre que merece que estemos con él. Y David lo recibió estando sin nada. David no tenía nada para darle de comer o para administrar a esa gente, no tenía nada, pero David lo recibió porque David no tenía por ahí un gran conocimiento, David no tenía la prosperidad que tenía que tener, David no tenía el dinero que tenía que tener para recibirlo, pero David tenía algo muy importante para toda esa gente. David tenía un corazón grandote así para la gente.
David tenía un corazón enorme para la gente. David pudo conectarse con el corazón de la gente, porque David estaba peor que los que estaban ahí. Vinieron los endeudados, los amargados, los tristes a la presencia de David. Y vaya si David no estaba así, David estaba pobre, triste, amargado, tenía un montón de cosas. Y esa gente fue a buscarlo a David, y David pudo dejar de lado su problema para amar a la gente que tenía ahí, para prepararla, para ministrarles. Y esa gente luego se convirtieron en los valientes de David. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Ahí recién comenzó el tiempo de honra para David, no antes. David esperaba honra de su padre, no la tuvo. David esperaba honra de sus hermanos, no la tuvo. David esperaba tal vez mayor honra del rey, el que estaba en el gobierno, no la tuvo. Entonces David tuvo que pasar por todo un proceso de deshonra, pero jamás David se desenfocó de lo que Dios quería con su vida. David no anduvo diciendo, ay, a mí no me honra, a mí no me quieren, a mí me hacen esto, a mí... No, David jamás abrió la boca en cuanto a eso, jamás hizo algo así, siguió sirviéndole a Dios conforme al llamado que él tenía, porque sabía que el que te tiene que honrar, el que te tiene que promocionar y el que te va a enviar gente a honrar tu vida es Dios. No los hombres, no las instituciones religiosas. Dios es el que te va a enviar la gente que te honre en el momento que Él lo crea necesario, en el momento que Él vea que tú hayas aprobado toda esa prueba de deshonra que tuviste que vivir y la hayas aprobado sin quejarte, sin enojarte, sin pelearte, entonces ahí Dios te va a mandar mucha gente para honrarte. Fíjense lo que pasó. Yo pongo aquí, llegó un momento, un tiempo en la vida de David donde la honra llegó a su vida, y no solamente dice que lo honraron estas personas que era lo peor de la sociedad, ¿no? Como decía recién, sino que también lo honró el hijo de su enemigo. El hijo de su enemigo. Si hay alguien de quien recibió tanta honra David, fue de Jonatán, el hijo de su peor enemigo Saúl. Jonatán lo amó a David, y David amó a Jonatán, y era un respeto mutuo que tenían, y la honra que recibió David de Jonatán fue tan grande, tan grande. ¿Sí? Fíjense qué tremendo cuando uno no se enfoca en recibir honra, sino uno se enfoca en lo que Dios tiene que hacer con su vida. Aún los hijos de tu enemigo te van a honrar. Aún esos que te deshonraron, las generaciones que siguen dirán, mi padre era un necio, ¿cómo fue que no honró David? Yo no voy a seguir el camino de mi padre, porque el camino de mi padre lo lleva a la muerte por no honrar al escogido de Dios. Yo voy a honrar al escogido de Dios. Voy a dejar de lado, voy a cortar mi herencia de deshonra que mi padre tiene, y voy a honrar a mi hijo. Y eso fue lo que, voy a honrar voy a honrar a lo que mi padre no honra. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Jonatán. Jonatán dejó una herencia de deshonra que estaba en su padre y dijo, a este hombre hay que honrarlo porque es el próximo rey de Israel. Y fíjense qué tremendo lo de Jonatán, porque Jonatán podría haber competido con David, porque Jonatán era el heredero al reino por causa de que su padre era el rey, pero él se negó. Fíjense qué honra, él se negó al cargo que políticamente le tocaba para dejarle lugar al escogido de Dios, que tenía que estar en el lugar que él políticamente tenía que estar. O sea, fue tremenda la honra que este hijo de su peor enemigo le dio a David. Entonces, cuando llega tu tiempo de honra, hasta los hijos de tus enemigos te van a honrar. Cuando llegue el tiempo de honra, hasta los hijos de tus enemigos te van a honrar. Toda esa gente que tú muchas veces te pusiste mal porque no te honró, porque te maltrató, y no solamente eso, te persiguió, te celó, te envidió, aún esa gente... Si toda esa gente que tan mal te hizo, tú no te preocupes por ello, porque sus hijos, su descendencia están viendo lo que están haciendo y van a comparar, y en algún momento los hijos de tu enemigo te van a honrar. Y ese será tu mayor premio por haber soportado la presión que se tiene que soportar cuando no eres honrado por la gente que debería honrarte. Entonces, sigo adelante, ya vamos terminando esta noche, falta poquito. La honra viene de quienes menos te lo esperas, te decía hoy. Yo te digo aquí, no te quedes esperando ser honrado por quienes deberían honrarte. Solo debes ponerte a trabajar sobre lo que Dios quiere sobre tu vida, y te enviará personas a tu vida que verán lo que eres en Dios, y ellos sí te honrarán. Quiero dejarte una palabra en esta noche, una palabra bíblica, una palabra que me vino así estos días y me pegó en el corazón. Me pegó muy fuerte esta palabra. En Isaías 55:5. Isaías 55:5 en la versión Reina Valera del 60 dice así. Isaías 55:5. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Qué preciosa esta palabra. Esta palabra penetró fuertemente en mi corazón. Fuertemente, muy fuerte, penetró muy fuerte. Esta palabra me recordó
profecía soltada sobre nuestras vidas. Esta palabra me activó nuevamente a creer que viene ese tiempo de honra, de bendición. Esta palabra me pegó tan fuerte. Y luego que recibí esta palabra empezaron a ocurrir este tipo de cosas. Personas que jamás conocí, me empecé a relacionar en estos días. Personas que jamás me conocieron, empezaron a acercarse a mi vida, a pedirme consejo. Personas que hace tiempo que tal vez están en el ministerio, personas que tienen muchos más años que yo, me están pidiendo consejos en este tiempo. Y yo digo, pero ¿por qué? Me empecé a preguntar, ¿por qué pasa esto? Y pasa porque en el momento que nosotros deberíamos haber recibido honra y no recibimos, no nos quejamos, no nos enojamos, seguimos adelante con lo que Dios tenía con nuestra vida. Y hoy estamos cosechando la honra que alguna vez pretendimos de otras personas. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que no se afanen en buscar la honra de aquellos que ustedes creen que deberían honrarlo. Muchas veces las personas que ustedes creen que deberían honrarlos, no los van a honrar. ¿Por qué? Por celo, por envidia, porque no los valoran, porque no los quieren como dicen quererlos, porque prefieren ser promocionados ellos en lugar que tú seas promocionado, y por tantas otras cosas que te puedo hacer una lista bien larga esta noche. Entonces no te enfoques en eso, enfócate en que Dios dice aquí, dice, por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Dios te va a honrar a su tiempo y va a enviar gente a honrarte, va a enviar gente de toda parte del mundo a honrarte por lo que tú haces o por lo que tú eres en Dios. Nunca te olvides de eso. Deja ya de andar llorando por los rincones diciendo, a mí no me honraron, a mí no me valoraron, nadie miró lo que yo hacía, y por qué no se fijaron, y por qué esto. Deja de andar llorando por los rincones, ya cambia esa mentalidad de queja, esa mentalidad de andar todavía con el cuchillo clavado en el corazón, porque me hicieron esto, porque me hicieron aquello. Ya es hora que deje ya esa amargura atrás, que ya deje ese resentimiento atrás por los momentos que deberías haber recibido honra y no recibiste. La honra no viene en primer lugar de los hombres que tú esperas, la honra viene de parte de Dios y a través de las personas que Él escoja para que seas honrado por ellos. Entonces, ya deja de llorar, ya deja de preocuparte, ya deja de andar con amargura, suelta de tu corazón la gente que tienes que soltar y enfócate en lo que Dios te llamó, enfócate en el llamado que Dios te hizo, enfócate en la unción que Dios soltó sobre tu vida, enfócate a llevar adelante el plan que Dios tiene con tu vida, y tarde o temprano el primero en honrarte será tu Padre, el primero en valorar lo que tú haces será tu Padre. Recuerda, todo lo que hacemos no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios. Todo lo que tú hagas no lo haces para los hombres, lo haces para Dios. Luego recibirás honra de los hombres guiados por Dios, pero todo lo que tú haces, lo haces para Dios. Por eso, hermano, en esta noche quiero bendecirles y quiero orar para que se quiebre en la vida de ustedes todas aquellas ataduras espirituales que hay por causa de las amarguras que uno se genera por causa de que a veces no lo honran como lo tienen que honrar. Recuerden la historia de David. David es un fiel ejemplo para seguir en este tema que estamos hablando hoy. David no recibió honra de sus padres, no recibió honra de sus hermanos, no recibió honra ni de aquellos ministros que estaban esa noche en ese lugar, no recibió honra del rey, no recibió honra de muchas personas que deberían haberlo honrado, pero sí recibió honra luego, cuando Dios envió gente a su vida que ni él conocía. Entonces, hermanos queridos, ya es hora de dejar atrás la amargura, ya es hora de dejar atrás esas ataduras espirituales que nos impiden desarrollar el potencial y el llamado que Dios puso en cada uno de nosotros. Dios te necesita a vos, me necesita a mí, nos necesita a cada uno de nosotros para manifestar su gloria allá afuera en las calles, no solamente en los templos o en los estadios, en la calle. Dios nos quiere en cada lugar donde estemos, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, en el lugar donde vayamos a comprar cosas para comer, en los clubes, donde estemos, ahí Dios nos quiere manifestando su gloria. Dios no quiere profeta dentro de los templos, Dios quiere profeta en las calles. Dios no quiere evangelista dentro de un templo, lo quiere en la calle. Dios no quiere apóstol dentro de un templo, lo quiere en la calle. Dios quiere en la calle a su iglesia. Por eso, hasta que tú no te saques de esto, no me reconocen, no me dejan hacer esto dentro del templo, no puedo predicar, no puedo hacer acá, no puedo visitar, ya deja de toda esa pavada, esa niñería, y ponte a trabajar en lo que Dios te llamó, porque Dios
te quiere afuera, Dios te quiere afuera, Dios te quiere soltando palabra profética afuera, como me pasó esta semana que venía en un colectivo y había una mujer que de repente estaba viendo su Biblia y daba vuelta a las hojas de la Biblia y no sabía ni lo que quería leer y de repente la cerró y estaba afanada, estaba preocupada y Dios me da una palabra profética para ella y nos bajamos en una esquina y justo se baja conmigo también, ahí la llamo, le digo, así te dice Dios, pa, y ahí vino la palabra y esa mujer se quebrantó. Dios te quiere siendo profeta en la calle, no en el templo, con el tecladito que te suene de fondo para que se arme el ambiente espiritual, para que tú puedas soltar la palabra profética. Los profetas tienen que estar en la calle, los evangelistas tienen que sanar enfermos en la calle, los evangelistas tienen que liberar gente en la calle donde Dios nos saca. Por eso si tú estás amargado, triste porque no te dieron lugar en el culto, no te dieron lugar en el templo, no te dieron lugar en la visión de la iglesia, ya es hora que te saque toda esa amargura y te ponga a trabajar para Dios. La necesidad está en la calle. Muévete, hermano, es el llamado que Dios te hace en esta noche. Libérate de todo aquello que te ha trabado, que te ha impedido crecer en el evangelio, de llevar el evangelio de Jesucristo a lo último de la tierra. Sácate todas esas mochilas, toda esa basura que tienes encima, sácatela ya. No importa si no te honraron, Dios te va a honrar si tú haces lo que Dios te mandó a hacer. Hay muchas personas que en este tiempo no viven felices, no viven en paz, porque en lugar de trabajar en lo que Dios los llamó a trabajar, están pendientes de todas aquellas personas que no le honraron cuando le tenían que honrar. Ya es hora que lo dejes, eso es parte del pasado. Aun si hoy no te están honrando, no importa, déjalo atrás y enfócate en que Dios tiene un llamado contigo y que Dios te ha ungido como lo ungió David para reinar, para gobernar y para hacer algo. Hermano, no te desenfoque más, enfócate en esto. Recuerda, la honra viene de quienes menos tú lo esperas. No esperes honra de nadie, espera la honra de Dios y de la gente que Él enviará a tu vida para que seas honrado. Así funciona Dios. Vamos a orar esta noche. Yo te pido por favor que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y que podamos juntos hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Papá, en el nombre de Jesús yo te adoro, te bendigo. Gracias, Dios, muchísimas gracias, Dios, por esta palabra, Padre amado, que yo sé que va a activar a muchas personas que por diferentes motivos han quedado atadas, Dios, en cuanto al servicio, en cuanto a desarrollar los talentos, los dones que tú pusiste en ellos, en cuanto a llevar adelante tal vez ministerios que tienen sobre sus vidas. Yo sé que esta palabra los libera en esta noche, lo creo en mi espíritu, lo sé en mi corazón, lo siento en mi alma, Dios. Tú en esta noche vas a liberar ese tipo de personas, Dios, que han sido atadas por palabras de maldición, que han sido atadas, Dios mío, por deshonra, que han sido atadas por la indiferencia que otras personas tuvieron sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús son desatadas esas vidas en esta noche para cumplir llamado, para cumplir propósito, para cumplir el plan que Dios tiene con sus vidas. En el nombre de Jesús ahora la unción del Espíritu Santo rompe, corta, rompe y destruye toda cadena con cerrojo que se ha puesto en la vida tuya, hermano, en tu vida, hermana, que te impiden desarrollar el propósito, el plan que Dios tiene con tu vida. Se quiebran ahora esos cerrojos, se rompen esas cadenas. Dios te hace libre en esta noche para llevar adelante el plan que tiene con tu vida. Y la unción del Espíritu Santo ahora viene con sanidad sobre tu vida, a cerrar las heridas por las cuales tú estás sangrando, por las cuales tú estás murmurando, por las cuales tú te estás enojando, por las cuales aún estás reclamando. Dios cierra esas heridas en esta noche. Dios te hace libre de esa amargura en el nombre de Jesús, y tú empiezas a caminar en fe, tú empiezas a caminar con paz, con felicidad, sabiendo que todo lo que tú haces lo haces para tu Rey, lo haces para Dios, y tu Padre te va a honrar a su tiempo. Si tú aprendes a pagar el precio de ese tiempo de vivir en deshonra, tarde o temprano vendrá el tiempo de honra sobre tu vida. Por eso en esta hora te bendigo, hermana, te bendigo, hermano, y declaro, iglesia bendita de Jesucristo, que ha llegado el tiempo de manifestar tu gloria en las calles, que ha llegado el tiempo de manifestar tu gloria sin esperar si los hombres te mandan o no te mandan. El que te manda es Dios, el que te da la cobertura es Dios. No hay ministerio que te dé una cobertura para llevar adelante la palabra de Dios. Es Dios el que te da la cobertura. Solamente pueden orar por ti, solamente te pueden cubrir en cuanto a protección y demás, pero nadie puede decirte qué hacer o qué no hacer cuando Dios te ha llamado a llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Es hora que te despiertes, iglesia, es hora que dejes ya de estar en amargura, en tristeza, en rencor por causa de que no te honraron. Es hora que te enfoques en lo que Dios tiene preparado para tu vida, y te aseguro, 101% te aseguro que Dios te va a honrar a su tiempo. Gente que jamás llamaste encontrarás, gente que jamás conociste correrán hacia ti por causa de que Jehová tu Dios te ha
honrado, dice la palabra. Toma esta palabra como algo profético para tu vida esta noche. Recibilo en tu espíritu, en tu alma, y entendé que te ha llegado el tiempo. Te ha llegado el tiempo de caminar bajo la honra que Dios ponga sobre tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús te adoro, Padre. Gracias por esta reunión. Gracias por esta palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que los bendigas y que los llenes de tu espíritu en esta hora. Que allí donde están, ellos reciban esa unción del Espíritu Santo. Esa unción que recibió David, ese cuerno que fue volcado sobre la cabeza de David con ese aceite que representa tu espíritu, se ha volcado ese cuerno sobre la vida de cada uno de mis hermanos esta noche, y reciban esa unción fresca del Espíritu Santo, esa unción que renueva, esa unción que activa, esa unción que sana, esa unción que proyecta a la vida de mis hermanos a una nueva dimensión de fe, de poder, de gobierno y de autoridad. En el nombre de Jesús te bendigo, Padre, y te adoro. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bien, hermanos amados, muchísimas gracias entonces por haber estado esta noche acompañándome con este mensaje. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes este tiempo. Recuerden que estamos a su disposición para lo que necesiten. Cada vez que nos vean conectados en el Facebook y vean que nuestra lucita está verde en el chat, escríbanos, contáctense con nosotros, cuéntenos lo que están pasando. Estamos para servirles, estamos para orar por ustedes, pero ahí mismo estamos para dar un consejo si lo podemos, de acuerdo a la sabiduría que Dios pueda poner en nosotros. Y bueno, úsennos en todo lo que ustedes puedan, estamos para servirles. Y por último quería decirle que gracias a todos aquellos que utilizan nuestras notas, tanto la mía como la de mi esposa, las cosas que subimos al Facebook, las cosas que subimos en nuestra página de la iglesia virtual. Gracias a todos por tomarlas y compartirlas en su muro, compartirlas en otros grupos. Realmente nos sentimos con mi esposa muy honrados de que puedan tomar las cosas que nosotros hacemos como algo que viene de parte de Dios para bendecir a otras personas. Muchísimas gracias. Les bendigo en el nombre del Señor. Les agradezco entonces por este momento y bueno, vamos a escuchar un tema musical. Seguimos por el chat ahí hablando de Ustream o del Facebook. Seguimos en contacto a través de ese medio y bueno, como siempre les digo, estamos para bendecirles. Así que hermanos, muchísimas gracias por esta hermosa relación que estamos empezando a tener con algunos en estos días y con aquellos que hace rato que la tenemos. Gracias también por esa relación. Es una bendición estos medios de comunicación para poder estar en contacto y poder caminar juntos en el Evangelio y poder llevar la palabra de Dios hasta el fin del mundo. Dios les bendiga muchísimo y bueno, agradecido una vez más que nos hayan acompañado esta noche en la iglesia virtual. Dios les bendiga. Gracias por compartir con nosotros de Un Minuto para Pensar. Hasta la próxima, por aquí, por la Iglesia Virtual. No te olvides visitar nuestra página, laiglesiavirtual.org.